Muchachos, ahora vamos a hacer un análisis acerca de los circuitos, es decir, aquellas disposiciones en las cuales hay circulación o movimiento de cargas eléctricas y son de vital importancia para el análisis del comportamiento de multiplicidad de dispositivos. Entonces comenzaremos por el análisis de los capacitores. Para poder estudiar los capacitores, pues tendremos que adentrarnos en el concepto de lo que significa la capacitancia. Para ello, pues vamos a suponer que tenemos dos conductores, dos materiales conductores, uno con carga Q positiva y otro con carga Q negativa. Es la característica básica para definir ese tipo de dispositivos. Un capacitor entonces está formado por un sistema de dos conductores, los cuales tienen exactamente la misma carga, pero de signo contrario. Por tener signos contrarios entre ellos, existe una diferencia de potencial. Es decir, que existe una diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, lo cual significa de alguna manera pues la presencia de campo eléctrico en esa región del espacio. No olvidemos que si existe campo eléctrico y coloco una partícula dentro de ese campo eléctrico, esa partícula, si es positiva, no le queda otra que experimentar un movimiento en dirección del campo. Es decir, que de alguna manera en la región del espacio comprendido entre ellos tengo alguna propiedad del espacio. En este caso será el campo eléctrico. El caso más común de un capacitor es aquel que es formado por un par de placas paralelas. Se llama o se conoce como un capacitor de placas paralelas. Son un par de placas que son finitas, que se encuentran separadas una distancia d, y cada una de ellas tiene un área A. Son exactamente de la misma área. Ellas están conectadas a una batería o a una pila. De tal manera, este será el símbolo para la batería, después lo afianzaremos un poquito mejor. O podríamos colocar un gráfico un poco más sencillo de interpretar, con el cual podemos corroborar que las placas tienen exactamente la misma área. Una se encuentra cargada positivamente, la otra se encuentra cargada negativamente, porque están conectadas a una fuente, en este caso la batería, que cargará a un conductor con carga positiva. Recuerden que si es un conductor, según la ley de Gauss y el análisis del comportamiento de conductores, la carga se distribuye de manera equitativa por toda la superficie, entonces tendríamos distribuciones de carga positiva. Como esas cargas se encuentran, o esas placas más bien, se encuentran una cargada positivamente y otra cargada negativamente, en el espacio comprendido entre ellos se tiene un campo eléctrico. Y si tenemos un campo eléctrico que va de la partícula positiva o la carga positiva a la carga negativa, entonces podremos analizar varias cosas o por lo menos entenderlo como la posibilidad de almacenar algo. De esa manera podremos definir nuestra nueva cantidad física conocida como la capacitancia, que se simbolizará por la letra C. La capacitancia, desde luego, de un dispositivo que tiene estas condiciones, es decir, que se define únicamente para conductores que tienen esa condición de ser cargado uno positivo y otro negativamente, eso se conoce como un capacitor. Entonces la capacitancia de un capacitor se define como el cociente que existe entre la cantidad de carga de cualquiera de las placas, en general se utiliza la carga positiva, dividido por la diferencia de potencial que existe entre las placas en este caso, es decir, Q, la carga positiva, sobre delta de potencial. Como la carga positiva pues desde luego siempre es positiva, y la diferencia potencial entre un punto más cercano a una carga positiva que una carga negativa es también positivo, entonces este cociente siempre será mayor que cero. La capacitancia entonces se define como el cociente entre la carga almacenada por un conductor dividido por la diferencia de potencial que existe entre esos conductores. Si queremos especificar la unidad de la capacitancia, entonces podemos ver que en el análisis dimensional la capacitancia se expresará en unidades de carga eléctrica sobre unidades de la diferencia de potencial. Las unidades de carga eléctrica en el sistema internacional son los coulombios y la unidad de diferencia potencial en el sistema internacional son los voltios. Es decir, que un coulombio sobre un voltio es la unidad de capacitancia. A eso se le conoce como un faradio. Se simboliza por la letra minúscula F, un faradio.
Sin embargo, un faradio de capacitancia es una capacitancia demasiado alta, muy grande. Por esa razón los capacitores se expresan o las capacitancias de los capacitores usualmente están en microfaradios o picofaradios, nanofaradios, es decir, un picofaradio, recordemos que es del orden de 1 por 10 a la menos 12 faradios. Un nanofaradio es de 1 por 10 a la menos 9 faradios. Un microfaradio de 1 por 10 a la menos 6 faradios, que son las más utilizados, los valores de capacitancia más utilizados en los diferentes circuitos. ¿Cómo calcular entonces la capacitancia de un dispositivo? Pues para ello tendré que pensar en cómo está distribuida esa carga y a partir de ello hacer algún análisis, tal vez no muy complejo. Miremos, por ejemplo, si se trata de un sistema en el que se tiene una carga puntual o un conductor con una carga positiva, podré pensar que el campo eléctrico, bueno, sale de la carga positiva, como ya sabemos, y termina en las cargas negativas. Pero si esta línea de campo termina en el infinito, entonces puedo suponer que el otro conductor se encuentra concéntrico con este, pero en el infinito. De tal manera que la capacitancia para una esfera, que no es otra cosa que asumir que la segunda esfera se encuentra en el infinito, es igual a la carga que almacene, que es Q, dividido la diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial con potencial cero en el infinito será diferencia de potencial es igual al potencial en un punto cualquiera que lo vaya a determinar menos la diferencia de potencial en el infinito. Esa diferencia de potencial en el infinito es cero, por tanto me queda solamente B. Y aquí tenemos entonces que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia potencial que produce una carga puntual, y ese fue tema de estudio de nuestro tema anterior. Y tenemos entonces que la capacitancia de una carga, la diferencia potencial de una carga puntual se consigue como el valor de la constante eléctrica por la carga sobre la distancia a la cual yo quiero calcular esa diferencia potencial. Voy a llamar a, podría ser de cualquier manera. Aquí en este escenario cancelo entonces las cargas y me queda que es A sobre K, la diferencia. Pero recordemos que K lo podemos expresar en términos de la permitividad, en este caso del espacio. K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Si reemplazamos ese valor de K aquí, tenemos entonces que la capacitancia es igual a A sobre 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por K, por pi epsilon sub 0. Hacemos extremos y medios y me queda A por 4 pi epsilon sub 0, el valor de la capacitancia, o la capacitancia igual a 4 pi epsilon sub 0 por A, donde A pues viene a ser en este caso el radio de la esfera conductora inicial. Este sería el caso de un capacitor esférico con un conductor de radio A con carga positiva y el otro conductor con radio infinito, es decir, la capacitancia de una esfera conductora. El más utilizado de los capacitores es el capacitor de placas paralelas. Para estudiar ese capacitor de placas paralelas, entonces tenemos que aproximarnos al análisis de Gauss para calcular el campo eléctrico que existe entre las regiones del espacio. Y recordemos que esa ley de Gauss que hablaba acerca de E punto de A igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, nos arrojaba que el campo de una placa lo puedo conseguir como la densidad de carga superficial sobre epsilon sub 0 en dirección normal. Voy a omitir esta dirección solamente para estudiar la magnitud. Eso significa que como la densidad es uniforme, será carga por unidad de área sobre epsilon sub 0 o carga sobre epsilon sub 0 por A. Esa será la expresión para el campo eléctrico en la región entre las placas. ¿Por qué es importante conocer el campo eléctrico? Bueno, porque a partir del campo eléctrico podré conseguir la expresión para la diferencia de potencial. Recordemos que la expresión para la diferencia de potencial es la integral de E punto de L.
donde ese E punto dl o el dl es el desplazamiento que se haría para llevar una carga de un punto de menor potencial a un punto de mayor potencial. En este caso, como el campo es constante y es paralelo al dl, sale de la integral y me queda E por la integral de dl, que es L. Evaluado de 0 a D, pues la distancia de separación entre las placas es D, lo que significa que el campo sería E por D. Esa será la diferencia de potencial, perdón, la diferencia de potencial sería E por D. La diferencia de potencial entre las placas. Como ya tengo la carga y tengo la diferencia de potencial, entonces podré fácilmente calcular la capacitancia como carga sobre, diferencia de potencial, y eso es igual a la carga sobre la diferencia de potencial, que es el campo eléctrico, que lo tenemos, bueno, para reemplazarlo ahí, campo eléctrico por D, pero el campo eléctrico es esta expresión que tenemos acá, me queda Q sobre la carga sobre epsilon sub 0 por A por D, donde tenemos que podemos cancelar las cargas y esto será igual a epsilon sub 0 por A sobre D. Es decir, que si observamos este último caso, el de capacitor de placas paralelas, así como el ejercicio del capacitor esférico o la capacitancia de una esfera, nos damos cuenta que pese a que la capacitancia se define en términos de la carga y de la diferencia potencial, no depende ni de la carga, miremos la expresión, no depende ni de la carga ni depende de la diferencia de potencial. Es decir, que solamente depende de la distancia de separación y del área de las placas en este caso, lo que significa que la capacitancia o la capacidad de almacenamiento de carga de un capacitor es función más de la distribución geométrica del elemento conductor que de las condiciones de cantidad de carga que éste pueda recibir. Y depende, en este caso, de la permitividad del medio. Por ahora es epsilon sub 0 porque es el vacío, pero más adelante miraremos que se pueden llenar de un material dieléctrico diferente. Otro de los capacitores muy utilizados es un capacitor cilíndrico, que digamos como el ejemplo 2, un capacitor cilíndrico. Un capacitor cilíndrico está formado por dos cilindros concéntricos. Dos cilindros concéntricos. Uno de ellos tiene carga Q. Vamos a colocar el de adentro con carga Q y el de afuera con carga menos Q, para garantizar que las líneas de campo van del conductor interno hacia el conductor externo. El espacio que existe entre ellos es el vacío, pero la región del espacio que hay entre ellos es perturbada por un campo eléctrico. Si lo veo desde la parte superior, entonces tendré un conductor interno. Y un conductor externo. La idea es que sea concéntrico. Vamos a mirar si lo puedo. No. Bueno, ya como quedó acá. Bueno, más o menos. Y el campo va en esa dirección, va del conductor interno hacia el conductor externo. Miremos un mejor gráfico, a ver si nos facilita la comprensión. Entonces se trata de un cilindro concéntrico, como mencionamos hace un momentico. El campo eléctrico va del conductor interno al conductor externo. Pues el conductor interno tiene carga positiva y el conductor externo tiene carga positiva. Pero todo está lleno de campo eléctrico en la región comprendida, en el espacio comprendido entre ellos. La capacitancia entonces se define como la carga por unidad o por la diferencia potencial que existe entre esas superficies. Pero recordemos que la diferencia potencial la consigo como la integral de E punto dl.
Necesariamente entonces tengo que conocer el campo eléctrico. Para conocer el campo eléctrico recurro a la ley de Gauss. Dibujo mi superficie gaussiana, que es esta que aparece acá. Y esa superficie gaussiana pues es un cilindro concéntrico y me va a permitir encontrar que el flujo es igual al que es la integral cerrada de E punto de A, E punto de A es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Si hacemos ese análisis, sabemos que la parte izquierda de la igualdad siempre nos va a dar E por A por las condiciones de simetría, entonces podremos conseguir el campo eléctrico en esa región del espacio. Será la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Nos queda que el campo es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 por el área. En este caso será el área del cilindro. Esta es la parte superior del cilindro, es el corte que se ve por arriba, pero nos falta lo alto del cilindro. Entonces la superficie gaussiana será una superficie que esté por aquí o tan larga como el cilindro. En este caso debe tener la longitud ser muy grande comparado con la distancia de separación de los radios para que funcione sin problemas la ley de Gauss. Tenemos entonces que el campo eléctrico es igual a la carga sobre epsilon sub 0 por A, pero el área será el área lateral del cilindro, que será donde va a atravesar esta área de acá, que será la que atravesará el campo. Ese área lateral del cilindro es el perímetro de un círculo, que es 2pi por R al cuadrado, por R, por la altura del cilindro, que la mencionaré o la llamaré, o lo podemos llamar con la letra L. Una vez tenemos la expresión para el campo eléctrico, entonces lo que podemos hacer es estudiar el potencial eléctrico. Reemplazamos entonces el campo eléctrico y nos queda que es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 por 2πr por L. Pero la carga encerrada por unidad de longitud se conoce como lambda, densidad de carga lineal, sobre 2pi epsilon sub 0. Epsilon sub 0 por R. Esa será la expresión para el campo eléctrico en esa región del espacio. Como vamos a calcular el potencial, entonces la diferencia de potencial es igual a la integral de E punto de L. Y eso es igual a lambda, o la integral de lambda por 2pi epsilon sub 0 por R. En este caso, el de L hace referencia a la distancia o al desplazamiento de la partícula desde el punto de menor potencial al de mayor potencial, o sea que se hará a lo largo del radio. Es decir que el de L es igual a un elemento diferencial del radio. Nos queda L por dr. Esa diferencia de potencial, lambda es constante, sale la integral, 2pi epsilon sub 0 son constantes, sale la integral, me queda la integral de dr sobre r. Y evaluada desde el radio inferior hasta el radio superior, es decir, desde el radio A hasta el radio B. Eso nos queda lambda por 2pi epsilon sub 0 por la integral de dr sobre r, que es el logaritmo natural de r, evaluado desde A hasta B. Con menos acá. Ese menos de acá es de la definición, que lo omití. Bien, y entonces tenemos que la diferencia de potencial es igual, al meter este menos allí dentro me quedará lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por el logaritmo natural de B sobre A. Ya teniendo el potencial podemos reemplazar en la capacitancia. La capacitancia entonces para un capacitor cilíndrico será la carga sobre la diferencia de potencial. Eso es la carga sobre la diferencia de potencial, que es lambda por el logaritmo natural de B sobre A sobre 2pi por epsilon sub 0. Lo que nos lleva a que es 2pi epsilon sub 0 por Q sobre lambda, pero lambda recordemos que es carga por unidad de longitud por logaritmo natural de B sobre A. Si subimos ese L al numerador nos quedaría 2pi epsilon sub 0, las cargas se cancelan, por L sobre el logaritmo natural de B sobre A.
Usualmente el capacitor o la capacitancia de un capacitor no se da solamente como Cesi, sino que se da la capacitancia por unidad de longitud, es decir, este L que está aquí multiplicando lo envío al otro lado a dividir para conseguir la capacitancia por unidad de longitud, que se dará en faradios por metro, y eso es igual a 2pi epsilon sub 0 sobre el logaritmo natural de B sobre A. Será la capacitancia por unidad de longitud para un capacitor cilíndrico. El otro tipo de capacitor muy utilizado es también un capacitor esférico. Sería nuestro caso 3. Un capacitor esférico está compuesto por dos esferas concéntricas. La de adentro va a tener carga Q y la de afuera va a tener carga menos Q. Concéntricas, como son conductoras, entonces garantizaré que el campo eléctrico va de la carga interna a la carga externa, es decir, que solamente existe campo eléctrico en el espacio comprendido entre las dos partículas cargadas. Miremos una mejor imagen. Un capacitor esférico, entonces está compuesto por una partícula cargada positivamente, que es esta de adentro, y un cascarón esférico, que es el de afuera, que se encuentra cargado positivamente. Eso garantiza la existencia de campo eléctrico solamente en la región del espacio que hay entre ellos. Para calcular la capacitancia de este dispositivo, entonces el procedimiento pues es exactamente el mismo. Capacitancia es igual a carga por unidad de voltaje o de diferencia de potencial. Para ello entonces tenemos que calcular la diferencia de potencial, y la diferencia de potencial recordemos que es la integral de E punto de L, lo que implica que debemos conocer primero el campo eléctrico. Para conocer el campo eléctrico entonces utilizamos ley de Gauss. La integral cerrada de E punto de A es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Pero en este caso nuestra superficie gaussiana pues tendrá que ser una esfera concéntrica con la primera. Y entonces tendríamos que E por A es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, de donde llegamos a que el campo que hay en la región es la carga sobre 4pi epsilon sub 0 por r al cuadrado, donde r es la distancia que hay desde el punto o desde el eje o desde el centro de la esfera hasta cualquier punto menor que el radio externo de la esfera, es decir, menor que b. Ese es el campo eléctrico que existe en la región del espacio comprendida entre las dos esferas. Calculamos la diferencia de potencial. La diferencia de potencial, entonces vamos a asumirla, a calcularla desde el punto de menor potencial al de mayor potencial. Entonces, desde el punto de potencial en B, más alejado, hasta el punto de potencial en A, de tal manera que el resultado ahí es negativo, ¿no? Será menos la integral de E punto de R, en este caso también porque el análisis es parecido al anterior. Y nos queda entonces que el campo eléctrico es la carga sobre 4pi epsilon sub 0 por r cuadrado por dr. Y eso nos lleva a que la diferencia de potencial en BB menos BA es igual a aquí un menos. La carga es constante, el 4pi epsilon sub 0 también es constante, sale la integral, me queda la integral de dr sobre r al cuadrado. Y eso pues es una integral inmediata. Eso es menos 1 sobre r la integral, y estará evaluada entre A y B. Este menos por este menos se cancelan y nos queda positivo. Potencial en B menos el potencial en A será igual entonces a la carga sobre 4pi epsilon sub 0, que multiplica, elevamos el límite superior, 1 sobre B menos 1 sobre A. Y nos queda entonces que la diferencia de potencial de B a A, que es negativo, es sobre 4pi epsilon sub 0 por A menos B al hacer esa sumatoria por A por B. Esa será nuestra diferencia de potencial.
Recordemos que bajo cualquier circunstancia será una cantidad de carácter positivo. Y la capacitancia entonces será la carga sobre esa diferencia de potencial. Eso es la carga, que es Q, sobre la diferencia de potencial, que será el valor absoluto de esto, que es la parte positiva, que es Q sobre 4 pi epsilon sub 0 por A menos B sobre A por B. Recordemos que se trata, esta diferencia potencial de aquí es negativa, pero a mí me interesa el valor positivo, entonces le sacaré valor absoluto a esta función, sencillamente porque A es más pequeño que B y eso me dará el potencial negativo, como dijimos acá arriba, pero me interesa el potencial positivo, la diferencia de potencial positivo. Entonces será la capacitancia es igual a la carga por 4 pi epsilon sub 0 sobre la carga por B menos A sobre A por B. Las cargas se cancelan y nos quedaría A por B al hacer multiplicación de extremos y medios por 4 pi epsilon sub 0 sobre B menos A. O lo que es lo mismo, la capacitancia igual a 4 pi epsilon sub 0 por A por B sobre B menos A. Esa será la capacitancia de un capacitor esférico compuesto por dos conductores concéntricos de radios A y B, con A menor que B o B mayor que A. ¿Cómo estudiar los capacitores? Entonces pueden ser un capacitor de placas paralelas, un capacitor de placas, un capacitor cilíndrico, un capacitor esférico, cualquiera que sea, pero tendremos que poderlo estudiar de alguna manera en una disposición en la que se conecte a una fuente o a una fuerza o a una diferencia de potencial. Para ello entonces los capacitores en adelante se van a representar, no importa cuál sea el tipo de capacitor, de esta manera. Ese será un capacitor. Será la forma que utilicemos para representar todos los capacitores. No importa si se trata de un capacitor de placas paralelas, esférico o cilíndrico. Y una fuente de voltaje que se simbolizará por una línea corta, una línea larga que hace referencia al polo positivo de la pila y una línea corta que hace referencia al polo negativo de la pila. Esto es una fuente de voltaje o una pila o una diferencia potencial que suministrará ese dispositivo. Podría ser de manera química o de alguna manera que se pueda conseguir. Entonces vamos a estudiar cómo se podrían combinar los capacitores. Para combinar esos capacitores, entonces podríamos disponerlos en paralelo. Combinar de capacitores implica tener más de un capacitor, ¿no? Esa será la representación de un capacitor conectado a otro capacitor y a su vez estos conectados a una fuente. Todo este punto de acá es exactamente el mismo punto, es el mismo conector y se llama un nodo. Y este de acá es exactamente el mismo punto y se llama un nodo. Es decir, es como si estuviesen conectados entre sí los terminales de la batería y los terminales de los capacitores. Esa disposición se llama en paralelo. ¿Qué característica tienen esos circuitos en paralelo? Bueno, o esos capacitores en paralelo, que la diferencia potencial que existe entre las placas de los capacitores es exactamente igual a la diferencia de potencial que suministra la fuente. Eso es, en términos, bueno, en el mismo gráfico, podemos hacer el mismo gráfico acá para anotar esos valores. Esta es la fuente. Entonces la diferencia de potencial del capacitor, la diferencia de potencial del capacitor 1, la diferencia del potencial del capacitor 2 y la diferencia de potencial de la fuente son exactamente el mismo porque están conectadas a la fuente, es decir, la diferencia de potencial de la fuente es igual a la diferencia de potencial
capacitor 1 y la diferencia potencial del capacitor 2. Mientras eso pasa, la cantidad de carga que acumulan, porque resulta que cuando se conectan a la pila los electrones comienzan a moverse, bueno, realmente se mueven en esta dirección, eso lo veremos un poquito más adelante, y se acumulará en una de las placas carga positiva y en la otra carga negativa. Pero la capacidad de almacenamiento de los capacitores no es la misma, o no necesariamente es la misma. Uno tiene capacitancia C1 y el otro tiene capacitancia C2. Por esa razón, entonces, no necesariamente almacenan la misma carga. Si las capacitancias son iguales, lo podrán almacenar. Si no son iguales, entonces tendrán capacitancias diferentes. Pero la carga neta que suministra el sistema debe ser igual a la carga que quede en el capacitor 1 más la carga que quede en el capacitor 2. Si eso funciona, pues no tendría problema de hacerse ninguna pérdida de energía. Es decir, que bajo cualquier circunstancia la cantidad de carga que goza el principio de conservación no se crea ni se destruye, sino que únicamente se mueve. Entonces la carga neta de ese circuito tendrá que distribuirse en el capacitor 1 y en el capacitor 2. No de maneras iguales, pero la sumatoria de las dos debe dar. Como la diferencia de potencial es la misma, voy a escribir sencillamente que la capacitancia 1 pues será la carga 1 sobre la diferencia de potencial 1. La capacitancia 2 como la carga 2 sobre la diferencia de potencial 2, porque es la definición. De estas dos expresiones voy a despejar la carga, entonces tendré que la carga 1 es igual a la capacitancia 1 por la diferencia de potencial 1 y la carga 2 es igual a la capacitancia 2 por la diferencia de potencial 2. Si reemplazo esas dos expresiones en la ecuación de conservación de la carga, tendríamos que la carga neta, que es igual a la capacitancia equivalente o a la capacitancia total sobre la diferencia de potencial total, que es el que da la batería, es igual, entonces la capacitancia equivalente sería igual a la carga neta por la diferencia de potencial. Que no, esto está mal escrito. Esto es falso. La capacitancia equivalente es la carga neta sobre la diferencia de potencial, es decir que la carga neta es igual a la capacitancia equivalente por la diferencia de potencial de la fuente en este caso. Ahora sí voy a reemplazar esos tres valores allá arriba y me queda entonces capacitancia equivalente por la diferencia de potencial es igual a la carga 1, que es la capacitancia 1 por la diferencia de potencial 1, más la carga 2, que es la capacitancia 2 por la diferencia de potencial 2. En este caso, como las diferencias de potenciales son los mismos, entonces los puedo cancelar y conseguir una expresión para la capacitancia equivalente cuando se disponen capacitores en serie. En este caso tengo dos capacitores en serie, pero si tuviese más capacitores dispuestos en paralelo, si tuviese más capacitores dispuestos en paralelo, la capacitancia equivalente se conseguiría como la sumatoria de esas capacitancias. Es decir, que la capacitancia equivalente es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N de los C sub I. Y esa será la expresión para calcular la capacitancia de N capacitores que se disponen en paralelo. El otro tipo de disposición será cuando los capacitores se dispongan en serie. Si se disponen en serie, entonces tendré la fuente, que es la que me suministra la diferencia de potencial, la fuente de voltaje, y esa fuente de voltaje se conecta a un capacitor de capacitancia C1 y a otro capacitor de capacitancia C2. Una vez se desplazan las cargas, entonces recordemos que este capacitor quedará cargado positivamente. Eso va a inducir en la otra placa una carga negativa, lo que ocasiona un desplazamiento de la carga positiva hacia la otra placa, que va a inducir una carga negativa en la otra. Es decir, tengo definido perfectamente lo que significa la capacitancia. ¿Qué condiciones tengo en este sistema? Resulta que la cantidad de carga que almacena el capacitor 1, Q1, debe ser exactamente la misma carga que almacena el capacitor 2 por conservación de la carga. Y eso es igual a la carga neta que tenga el circuito.
no se puede crear ni destruir la carga. En cambio, la diferencia de potencial que suministra la fuente se distribuye, si se quiere llamar así, en el capacitor 1 y en el capacitor 2. Es decir, que la diferencia es potencial delta de B suministrado por la fuente es igual a delta de B1 para el capacitor 1 más delta de B2 para el capacitor 2. Y como tenemos que la capacitancia se define como carga por unidad de diferencia de potencial o por diferencia de potencial, entonces tendremos que la diferencia de potencial será igual a la carga sobre la capacitancia. De ahí tenemos, si reemplazamos, que la diferencia de potencial total será la carga total o la carga neta sobre la capacitancia equivalente. La diferencia de potencial 1 será la carga que almacena el capacitor 1 sobre la capacitancia 1. La diferencia de potencial 2 será la carga 2 sobre la capacitancia 2. Y si reemplazamos esos tres valores en esta ecuación, que es una ecuación de conservación de la energía, tendríamos que la diferencia de potencial, voy a escribirla otra vez, es igual a delta de B1 más delta de B2. Y eso es igual a la carga neta sobre la capacitancia equivalente, y eso es igual a la carga 1 sobre la capacitancia 1 más la carga 2 sobre la capacitancia 2. Pero como son las cargas iguales por conservación de la carga, entonces se cancelarán y nos queda que 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y tendré dispuesto o encontrado una expresión para los capacitores cuando se disponen en serie. Si tenemos más capacitores en serie, entonces la capacitancia o 1 sobre la capacitancia equivalente se conseguirá como la sumatoria desde I igual 1 hasta N, para N capacitores, de 1 sobre C sub I. Esa será la expresión para calcular la capacitancia de capacitores en serie. Miremos un ejemplo en el que tengamos una mezcla de capacitores en serie y en paralelo. Supongamos que tenemos aquí, este es el punto de conexión donde conectaríamos uno de los terminales de la batería. Acá tendremos un capacitor que tiene una capacitancia de 4 veces C, cualquiera que sea el valor de C. Se bifurca y aquí tendremos una capacitancia C y aquí una capacitancia de 3 veces C. Para cerrar el circuito tendremos aquí un capacitor de 8 veces C. C y 2 veces C. Hay que hallar la capacitancia entre los puntos A y B. Para dar la solución a este ejemplo, entonces tengo que identificar cómo están distribuidas esos capacitores. Entonces, estos dos primeros están dispuestos en paralelo, junto con estos dos. Tendré que reducirlos a solamente uno de ellos. Es decir, que el gráfico tendría punto A, un capacitor de capacitancia 4C, un capacitor equivalente 1 que me va a cambiar estas dos capacitancias que están en paralelo. Por el lado de abajo tengo un capacitor de equivalencia 2 que me va a cambiar estas dos capacitancias que están en paralelo, y un capacitor de capacitancia 8 veces C. Y este será el punto B. La capacitancia equivalente 1 está dispuesta en paralelo, están dispuestos en paralelo. Entonces esa capacitancia equivalente 1 se conseguirá como la suma de los capacitores. Es decir, la capacitancia equivalente 1 será igual a C más 3C.
La capacitancia equivalente 1 es igual entonces a 4C. Y la capacitancia equivalente 2, está compuesta por la capacitancia 6, 6, 2, 6, que están dispuestas en paralelo también. Por tanto, la capacitancia equivalente 2 será la suma de esas capacitancias. Será 6C más 2 veces C. Eso nos da que la capacitancia equivalente 2 es igual a 8 veces C. Ya tengo este valor, bueno, tengo esta ya que es 4C y esta que es 8C. Ahora voy a resolver lo que tengo arriba, estas dos de arriba, que están dispuestas en serie, y estas dos de abajo que están dispuestas en serie. Recordemos que en serie se suman los inversos. Entonces, gráficamente será este el punto A. Acá tendré un capacitor equivalente 3, que se resuelve con las dos de arriba, y un capacitor equivalente 4, que se resuelve con las dos de abajo. Este sería el punto B. La capacitancia equivalente 3 está entonces dispuesta en serie. Eso será igual entonces los inversos. 1 sobre la capacitancia equivalente 3 es igual a 1 sobre 4C más 1 sobre C equivalente 1, que también me dio 4C. 1 sobre la capacitancia equivalente 3 es igual a 2 sobre 4C. Invertimos a lado y lado, me queda que la capacitancia equivalente 3 es igual a 4C sobre 2, es decir, 2 veces C. La capacitancia equivalente 3 vale 12. De la misma manera calculamos la capacitancia equivalente 4. La capacitancia equivalente 4 es igual, o sale de una serie compuesta por C equivalente 2, que vale 8, y la otra que vale también 8. Entonces 1 sobre C equivalente 4, porque están en serie, es igual a 1 sobre sobre C equivalente 2 más 1 sobre 8C. 1 sobre la capacitancia equivalente 4 es igual a 1 sobre la capacitancia equivalente 2, que nos dio 8C, más 1 sobre 8C. Tenemos entonces que 1 sobre la capacitancia equivalente 4 es igual a 2 sobre 8C, es decir, que la capacitancia equivalente 4 es igual a 8C sobre 2, 4C. Y para finalizar entonces este gráfico, que está compuesto por la capacitancia equivalente 3 y la 4, la vamos a reducir solamente a una. Están dispuestos en paralelo. Y cuando están dispuestos en paralelo, las capacitancias se suman. Entonces la capacitancia equivalente total, este es el punto A, este será el capacitor que me queda, capacitor equivalente, si quieren total, capacitor equivalente total, entonces es de una disposición de capacitores en paralelo, y como es en paralelo, entonces será la suma de los capacitores que lo componen. Eso es C equivalente 3 y C equivalente 4. C equivalente 3 más C equivalente 4. La capacitancia equivalente total es entonces igual, C equivalente 4 es 4C, y la C equivalente 3 es 2C. Por tanto, la capacitancia equivalente total es igual a 6C. C es cualquier valor de capacitancia, podría ser C igual a 1 microfaradio, por ejemplo. Va el primer ejercicio entonces que deberá resolver usted. Encuentre la capacitancia equivalente de la siguiente disposición de capacitores.
Este es el punto A, este es el punto B, allá la capacitancia. Si esta es la capacitancia 1, capacitancia 2, 3, ya doy los valores, C4, C5, C6, C7 y C8, 8 capacitores. Si la capacitancia 1 es igual a 8 microfaradios, la capacitancia 2 es igual a 16 microfaradios, la capacitancia 3 es igual a 4 microfaradios, la capacitancia 4 igual a 8 microfaradios y la capacitancia 5 igual a 24 microfaradios. La capacitancia 6 vale 7 microfaradios, la capacitancia 7 vale 21 microfaradios y la capacitancia 8 vale 4 microfaradios. Halle la capacitancia equivalente de esa disposición. Entonces no olviden, primero tiene que resolver estas dos que estarían en serie, estas tres que estarían en serie, estas dos que estarían en serie. Después le quedan algunos paralelos. Bien, miremos ahora si un capacitor es un dispositivo para almacenar energía, cómo poder calcular la energía que este dispositivo almacena. Recordemos que la diferencia potencial entre dos puntos se define como la energía o el trabajo que hay que hacer por unidad de carga para desplazar una carga desde el infinito hasta un punto a una distancia B de una fuente de campo eléctrico. De esa manera entonces sabemos que la energía la puedo conseguir, o el trabajo necesario, que es la misma energía, como Q por la diferencia de potencial. Pero recordemos entonces que como la capacitancia se define como carga por unidad de potencial o diferencia de potencial, podemos escribir que la diferencia de potencial la puedo conseguir como la carga sobre la capacitancia, de donde tendría que de alguna manera una expresión matemática para calcular si se tratase de mover una carga puntual. Si voy a mover no una carga puntual, sino un elemento diferencial de carga, para mover ese elemento diferencial de carga a lo largo de ese campo eléctrico, no importa qué dirección tenga, entonces haré un diferencial de energía. Y ese diferencial de energía será el delta de potencial, la diferencia de potencial que existe en esos extremos, por el elemento diferencial de carga que vaya a mover. Pero este elemento diferencial de carga de potencial, es la carga sobre la diferencia de potencial, de donde tendríamos entonces que el elemento diferencial de energía será igual a la carga sobre la capacitancia por el elemento diferencial de carga. Si evaluamos eso para un tipo de distribución de carga cualquiera que sea, entonces tendríamos que el trabajo sería igual a la integral desde 0 hasta Q, cualquiera que sea ese valor de Q que vaya a desplazar, por Q sobre C por dQ. Como la capacitancia es constante, porque depende de las condiciones geométricas del dispositivo, entonces saldrá de la integral por la integral de 0 hasta Q de Q por dQ. Y pues esa es una integral inmediata, nos queda Q al cuadrado sobre 2C, evaluada de 0 a Q, lo que nos llevaría a que la energía necesaria para desplazar esa carga o ese sistema es igual a Q al cuadrado sobre 2 veces C. Esa sería también la energía almacenada que tiene el dispositivo. Si hacemos los cambios pertinentes, es decir, si queremos expresarlo en términos de la energía potencial o de la capacitancia, sabemos que la capacitancia es igual a la carga por unidad de voltaje. Si reemplazamos eso en esta expresión, tendríamos una nueva forma de conseguir la energía almacenada. Q cuadrado sobre 2 veces C, pero C es la carga sobre la diferencia de potencial. Entonces tendríamos que esto es igual, se cancela una carga, nos quedaría Q por B sobre 2. Recordemos que este B es la diferencia de potencial, ¿no? O si se quiere escribir mejor de esta manera, W es igual
a 1/2 de la carga por la diferencia de potencial, para tener que involucrar dos puntos. Esa podría ser una. Si cambiamos la carga aquí, entonces podemos ver que la carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. Si lo reemplazamos en la expresión que conseguimos para la energía, nos quedaría igual a la capacitancia por la diferencia de potencial elevado al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. Eso es igual a C al cuadrado por la diferencia de potencial elevada al cuadrado sobre 2C. Cancelamos una capacitancia y conseguiremos que la expresión para la energía almacenada por el capacitor pues va a ser 1/2 de C por la diferencia de potencial elevada al cuadrado. Cualquiera que sea la expresión que utilicemos, la unidad en la que debe expresarse esa energía será en julios en el sistema internacional. Tenemos 3 expresiones para calcular la energía potencial almacenada por potencial eléctrica almacenada por cualquier tipo de capacitor. Si analizamos, por ejemplo, el caso del capacitor de placas paralelas, pues nos podrá servir para generalizarla. Recordemos que la diferencia de potencial, que lo vimos por allá arriba, se consigue como E por D. Y que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas es epsilon sub 0 por A sobre D, que también la conseguimos hace un momentico por allá arriba. Si reemplazamos esa expresión en una de las anteriores que tenemos D y la diferencia de potencial y C en esa última expresión, tendríamos que la energía almacenada sería igual a 1/2 de la capacitancia, pero la capacitancia es epsilon sub 0 por A sobre D, por la diferencia de potencial elevada al cuadrado, que es E por D elevada al cuadrado. Si hacemos algún manejo algebraico de esa expresión, tendríamos 1/2 de epsilon sub 0 por A sobre D, que multiplica a E el campo eléctrico al cuadrado por D elevado al cuadrado. Este D cuadrado se cancela con este y nos queda una expresión de la forma 1/2 de epsilon sub 0 por E al cuadrado por, voy a colocarlo aquí entre paréntesis, A por D. Recordemos que el capacitor de placas paralelas estaba compuesto por 2 placas, bueno, pues paralelas, cuya área es A y distancia de separación entre las placas es D. Es decir, que el producto de A por D es el volumen que hay entre el capacitor, entre las 2 placas. Podré pasar ese volumen al otro lado para conseguir la energía por unidad de volumen, si se quiere, A por D, y eso es igual a 1/2 de epsilon sub 0 por E al cuadrado. Resulta que a esta expresión se le conoce como densidad de energía por unidad de volumen. Y se simboliza por la letra U sub E, densidad de energía. Es decir, que la densidad de energía volumétrica, o solamente densidad de energía, se consigue como 1/2 de epsilon sub 0 por E al cuadrado. Y pese a que se consiguió o a partir de un capacitor de placas paralelas, funciona para cualquier tipo de capacitor. Ahora, ¿qué pasa si el espacio comprendido entre los capacitores no es el vacío, sino que está lleno de un material que necesariamente tiene que ser un material dieléctrico? Porque si es un material conductor, pues no tengo separación entre dos conductores de cargas positiva y negativa, sino que tendré solamente un conductor. Entonces debe estar lleno ese dispositivo de un material dieléctrico. Supongamos que tenemos ese capacitor de placas paralelas. Pero ahora llenamos ese capacitor de placas paralelas con un material dieléctrico, completamente lleno. La característica del material dieléctrico es que no permite el paso de la carga, entonces no se va a descargar el capacitor. Este tendrá su carga positiva y el otro la carga negativa para conseguir con nuestra definición. ¿Qué pasa con la diferencia de potencial que existe entre los terminales? Una vez coloque el material dieléctrico, la diferencia de potencial va a disminuir.
en un factor kappa. Ese factor de disminución es un factor adimensional que se conoce con el nombre de constante dieléctrica. Y necesariamente es un valor que es superior a 1. Si la constante dieléctrica existe, entonces significará que el espacio comprendido entre el capacitor está lleno de un material dieléctrico, entonces la capacitancia tendrá que alterarse porque se cambió la diferencia de potencial. La cantidad de carga que almacena, pues tal vez podría pensar en que cambie, pero en el escenario de que podría aumentar, ya que no podría, digamos, aumentar la capacidad de carga que almacenan las placas, sería exactamente la misma. Miremos, la capacitancia entonces es la carga por definición, por unidad de diferencia potencial. Ahora nuestro nuevo capacitor tendríamos una carga Q sub 0 que almacenaría sobre la diferencia potencial que sería delta de B sub 0. Pero, delta de B sub 0, pero este delta de B sub 0 ha cambiado, ¿no? Ha disminuido, nos queda Q sub 0 sobre delta de B sub 0 que sería, perdón, esto es delta de B que sería delta de B sub 0 sobre kappa, que es lo que tenemos acá arriba. Y entonces tendríamos K o Q sub 0 sobre la diferencia de potencial inicial. Y esto que tenemos aquí pues no es otra cosa que la capacitancia inicial que tendríamos en el escenario en que no tengamos algún material dieléctrico. Es decir, que la capacitancia inicial será Q sub 0 sobre la diferencia de potencial B sub 0. De donde tendríamos que la nueva capacitancia llena del material dieléctrico sería kappa o la constante dieléctrica multiplicada por la capacitancia inicial, que es este valor que tenemos acá. Entonces la capacitancia se ha incrementado. Eso significa que la energía almacenada por un capacitor de placas paralelas que se llena de un material dieléctrico se incrementa en un factor de K veces. Y ese factor K veces depende de las condiciones del material, o más bien del tipo de material en el que se llene. Ese tipo de material es un material dieléctrico y tiene unos valores de constantes dieléctricas que permiten conseguir de manera apropiada el valor de la capacitancia. Miremos. La siguiente tabla muestra los valores de esas constantes dieléctricas para algunos materiales dieléctricos. Bien, el aceite de silicón entonces tiene un valor aproximado de capa de 2.5, el agua de 80, la baquelita de 4.9 y en fin, ahí se encuentra. Y la intensidad dieléctrica hace referencia a la diferencia potencial máxima que puede soportar sin que sufra rupturas, es decir, de manera que conserve sus capacidades o sus condiciones dieléctricas. Para solucionar situaciones que involucren capacitores con dieléctricos, pues lo único que tendrá que tenerse en cuenta es que la capacitancia se incrementará en algún valor dependiendo del valor de capa. Y podría tener capacitores llenos parcialmente. Por ejemplo, si tengo un dispositivo de un capacitor de placas paralelas que tiene una distancia de separación entre sus placas de D y se llena de un material dieléctrico, voy a colocar este colorcito abajo. Se llena de un material dieléctrico, pero no en la totalidad, porque ya sé que en la totalidad se incrementa solamente en el factor de capa. Se llena parcialmente de un material dieléctrico y el resto se podría llenar de otro material dieléctrico. De otro material dieléctrico con diferente constante dieléctrica. Esta que esta sea capa 1, capa 2. Ese sistema puede estudiarse como sencillamente dos capacitores que se disponen en serie.
uno de esos capacitores, porque el campo eléctrico igual va en esa región del espacio y no se va a ver alterado. Tendré, este es el punto A, este es el punto B. Lo podré estudiar como un capacitor en serie con otro capacitor. Un capacitor que se llena con un dieléctrico capa 1 de constante dieléctrica K1, capa 1 y el otro con constante dieléctrica capa 2, que será este segundo. O sea que matemáticamente no hay más que nuevos problemas en los que se involucren esos capacitores, esos materiales dieléctricos. El análisis será exactamente el mismo. La capacitancia es igual a la carga por unidad de voltaje. Si es un capacitor de placas paralelas, entonces ya sabemos que la expresión para la capacitancia o la capacitancia inicial en el vacío es epsilon sub 0 por A sobre D. Se incrementa en un factor kappa, entonces la nueva capacitancia 1 por el capacitor 1 este de acá, será igual a kappa 1 por epsilon sub 0 por A sobre D. Y para el caso 2, la capacitancia 2 será igual a kappa 2 por epsilon sub 0 por A sobre D, porque son las mismas áreas. La única diferencia es que aquí la distancia de separación será un D1, porque ahora ha cambiado, y esta será un D2. Podrían ser iguales, pero podrían no serlo. Como están dispuestos en serie, la capacitancia en serie se consigue como la capacitancia inversa. Entonces 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Bueno, finalmente el proceso matemático es exactamente el mismo que ya hicimos en algún momento. Es igual a 1 sobre K1 por epsilon sub 0 por A sobre D1 más 1 sobre K2 por epsilon sub 0 por A sobre D2. Las áreas sí son las mismas, las distancias sí son diferentes. Bien, entonces me queda 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a D1 sobre kappa 1 por epsilon sub 0 por A más 1 sobre K2 epsilon sub 0 por A, D2. Sacamos mínimo común, queda 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a kappa 1 por kappa 2 por epsilon sub 0 por A, dividido, el primero me queda kappa 2 por D1 más kappa 1 por D2. Entonces la capacitancia equivalente se consigue, no olviden que se invierte al lado y lado, kappa 1 por kappa 2 por epsilon sub 0 por A sobre kappa 2 por D1 más kappa 1 por D2. Será la expresión para la capacitancia de ese dispositivo. Podrá existirse alguna relación entre las distancias o cosas de ese estilo, pero ya el ejercicio se vuelve un poco más algebraico que físico.